Muy buenas noches, mi nombre es Jessica Elizabeth Osorio Martínez, soy licenciada en Derecho y soy maestra de la maestría en Educación Superior. Y bueno, respondiendo a la pregunta de qué requisitos debería reunir el catedrático y el plan de estudios, considero que las características de un buen docente principalmente será la formación. El hecho de dominar un tema no es suficiente para saber enseñarlo y hacerlo bien. Hay que saber qué hay que trabajar en el aula, cómo son las buenas actividades, cómo implicar a los alumnos, cómo evaluar su progreso, etc. En segundo lugar, serían las ganas de aprender. Suena tópico, pero pues nada más paradójico que un docente que no le gusta o no le interesa aprender. Una, un buen docente quiere aprender continuamente, muestra curiosidad, observa y lee sobre el tema que va a desarrollar. En tercer lugar sería la empatía, ser capaz de escuchar al grupo, escuchar en el sentido más amplio que se nos ocurra, escuchar con los 5 sentidos. Eso significa tener psicología, observar las interacciones en el aula y mostrarnos receptivos. En cuarto lugar sería la reflexión. Para ser buenos docentes es igualmente importante saber observarse a uno mismo, tener capacidad de analizar nuestra práctica docente con este espíritu de autocrítica, detectando lo que hacemos bien y en lo que queremos y podemos mejorar. Eh, Como número 5 sería la apertura. Nuestra misión consiste en facilitar la comunicación intercultural y el aprendizaje en estas circunstancias, minimizando las dificultades que pueden aparecer y potenciando las enormes ventajas que esto presenta. Para ello es muy valioso no caer en estereotipos, ni propios ni ajenos. La responsabilidad sería el punto número 6. Si nos comprometemos con los alumnos a algo, por ejemplo, a resolver una duda, a buscar un documento, alguna referencia, etcétera, hay que mantener la palabra. De lo contrario, el alumno irá perdiendo su confianza y eso es algo difícil de recuperar. Como número 7, tengo la organización. Tenemos que planificar las clases, pensar en qué orden vamos a hacer las actividades, preparar el material que necesitamos, adelantarnos un poco a las posibles problemáticas que se presentan. Como número 8 sería la creatividad. Si los materiales que llevamos al aula son variados, atractivos y originales, facilitamos las actividades, preparar el material que necesitamos, adelantarnos a posibles problemas. Facilitamos que se active la motivación y la implicación del alumno en el proceso, con lo que su aprendizaje será mucho más eficaz. La flexibilidad es otro de los puntos importantes que es fundamental ser capaces de adaptarnos al alumno o al grupo de alumnos, mostrar interés por conocerlos, planear las clases atractivas y adaptadas al grupo y ser capaz de cambiar una secuencia prevista si la clase surge otra actividad que los implique. Y por último tengo la sociabilidad. Si trabajamos con personas y es necesario cooperar entre todos los integrantes de este proceso, desde alumnos, otros docentes, personal administrativo, directivos, etc. Así lograremos un aprendizaje agradable, además de eficaz. Y bueno, las características de un buen plan de estudios sería, bueno, un buen plan de estudios surge de la reflexión sobre el sentido de la educación y está orientado a responder a los nuevos desafíos educativos del siglo XXI. Está fundamentado en la política educativa. Es la carta de navegación que indica que enseñar y cómo evaluar el aprendizaje. Contempla que los propósitos y forma de la enseñanza sean apropiados para la etapa y el contexto del estudiante. Busca llevar al alumno a la comprensión y guiarlo a la formación de competencias para su vida y para el desarrollo de la sociedad. Un buen plan de estudios le facilita el proceso de enseñanza al maestro y vela por la coherencia, la solidez y la continuidad de la enseñanza en la institución y lleva la impronta de la filosofía institucional. Un buen plan de estudios detalla a dónde se quiere llegar con la enseñanza, es decir, su propósito,
la mejor ruta para hacerlo, es decir, las didácticas, y señala cuáles son las evidencias para ver si los propósitos se lograron, es decir, la evaluación. Un buen plan de estudios es dinámico, permite adaptarse a las circunstancias de la comunidad educativa para proteger el sentido de la educación, para promover la innovación sustentada en investigación y para responder a la pertinencia de lo que pasa en el aula. Bueno, un plan de estudios bueno en concreto es fácil de entender. Y pues bueno, esta sería mi participación. Un gusto saludarlos y que pasen una bonita noche.